hizo clases en muchas localidades de Argentina del interior, Julio Cortázar. Ha sido al jazz, al boxeo y al tango. En definitiva, uno de los tres grandes de la literatura argentina, junto a Jorge Luis Borges y a Ernesto Sábato. Así que voy a dejar a mi colega y amigo Leo Dam que inicie esta tertulia. Buenas tardes, gente linda, querida comunidad LPQ. Espero se encuentren bien. Antes de comenzar, no sé si a modo personal o para ustedes, pero quisiera pedirles que, a ver, todos tenemos quizá, para los profesores, venimos de reunión, venimos de hacer clases, tenemos que mandar mail, o alumnos tienen muchos trabajos que realizar, entonces les quiero pedir que esta hora nos relajemos, la disfrutemos y la gocemos en base al diálogo. Si tienes alguna actividad que hacer, no respondiste un mail, te falta mandar un WhatsApp, despreocúpate, relájate, enfócate en hacer este espacio algo interesante y agradable, y ya las preocupaciones volverán después. De ahí volvemos a la rueda, a la vida, a todas estas preocupaciones. Así que ahora relajémonos, pasémoslo bien, soltémonos un poco, porque ya estamos en confianza. ¿Ya? Eso para comenzar. Ahora, el objetivo, siempre es bueno ir repitiendo cuál es el objetivo de la tertulia. Analizar y evaluar textos clásicos. Como dice acá Luciano, nos corresponde a Cortázar, un grande de la literatura latinoamericana. Analizar y evaluar textos clásicos, valorando todo su sentido a través del diálogo compartido. También es importante mencionar las reglas, cuáles son las reglas de la tertulia literaria dialógica que nos convoca. Primero, es muy importante anotarse para comentar la frase que a usted le pareció significativa, que le llamó la atención, digamos. Otra regla es que todos tendrán un momento para hablar y para ser escuchados, que tengan la tranquilidad que el espacio acá está. De pronto uno siente la necesidad de querer hablar, pero tranquilo que hay tiempo para eso. Anotarse para comentar ya sea la frase significativa, el párrafo que te pareció importante, o también anotarte para opinar sobre el comentario de tu compañero. Si algo te llamó la atención de lo que dijo, tratar de expresarse con libertad. Respetar los turnos de habla, porque eso nos va a dar un orden y una fluidez y hará que el diálogo sea mucho más enriquecedor y nutritivo. Y por último, utilizar un lenguaje formal, como si fuera una sala de clase, digamos. Ya, antes de comenzar, bueno, Julio Cortázar, La noche boca arriba. Como dice Luciano, argentino. El cuento, el año de la publicación fue en 1956, no estoy seguro, pero en la década del 50, del 1950, fue escrito. Hablar sobre el estilo de Cortázar me parece que podríamos estar horas hablando, así que no lo voy a hacer. No voy a hablar de su estilo tan particular que lo hace ser tan distinto a los otros en cuanto a su narrativa. Quizás lo deje para el final, porque quizás ese estilo lo podemos ir encontrando nosotros mismos en la construcción del diálogo. Así que prefiero no abundar en el cuento, solo explicar Cortázar, La noche boca arriba, año 1950 aproximadamente, país Argentina. Así que ahora vamos a comenzar con los turnos de habla. ¿Quién quiere ser el primero en compartir su párrafo? ¿Pueden desactivar los micrófonos ahora? Es para solamente anotar el listado. ¿Quién comienza? ¿Quién va segundo? ¿Quién desea comenzar con la lectura de su párrafo? Yo quisiera mencionar nada más que también pueden, donde dice más, aparece la opción de levantar la mano. Bien, hacer eso como para pedir la palabra también. Ya que también es una forma como más fácil. Para anotarse, sí. Gracias, Jonathan. Necesito anotarlos para dar comienzo, chicos, chicas, colegas. ¿Alguien quiere ser el primero?
Bueno, yo voy primero. Ya. Segundo. Pues yo después, Jonathan. Para leer el párrafo, Sí. yo voy después de Luciano. Ya, tú vas tercera, Eli, gracias. Sí, gracias a ti. Cuarto, un alumno por ahí, por allá. O exalumno. Saray, ¿me escuchas? Diego, Cristian. ¿Alguno de ustedes desea hacer el cuarto? Yo el tercero. O el que seguía después del que. Ya. Ah, bueno, eso. Diego, Se me- vas se me- cuarto. Ok. Ya, después continuamos con el orden. Ahora comienza Jonathan. ¿Puedes leernos la frase que te pareció significativa? Compartirla. Bueno, en realidad es algo que se repite en varios párrafos, que es como que pasa, cuando pasa de un párrafo a otro, Cortázar hace como un cambio de escena, como un cambio de lugar donde sucede todos los hechos de la narración. Entonces, por ejemplo, cuando tiene el accidente, ¿no es cierto? Cuando este tipo que va en la moto, ¿no es cierto? Y tiene el accidente y se duerme, despierta en una selva en medio de lo que se conoce como la Guerra Florida. Y la Guerra Florida era como una confrontación entre tribus precolombinas, ¿no es cierto? Estoy pensando como, a ver, la película Apocalipto, ¿ya? Cuando los cazaban indios de otras tribus para luego ofrecerlos como en sacrificio a los dioses, y un poco o sea, de hecho este texto relata ese ritual y lo pone en paralelo con la vida moderna. Entonces, eh, ese paralelismo, ¿no es cierto?, que hace Cortázar, ¿no es cierto?, me parece interesante como Disculpa, ahondarlo. Jonathan, disculpa, ¿puedes leernos el párrafo, por favor? Sí, no, quería empezar diciendo eso respecto de la obra en general, ¿no es cierto? Porque también podemos, además de escoger un párrafo, podemos referirnos al texto en general. Entonces, a mí me parecía señalar ese aspecto como para abrir la discusión. Ya, te escuchamos, léenos el párrafo. Bueno, donde dice, eh, eh, la página número 2, ¿no es cierto? Eh, el párrafo segundo, ¿no es cierto? Donde dice, lo llevaron a la sala de radio y 20 minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaban la cabeza, sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó una mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás. Ahí termina ese párrafo y luego viene el giro, y dice, como sueño era curioso porque estaba lleno de olores, y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, las tembladeras de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura, como la noche que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombres. Y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que solo ellos, los motecas, conocían. ¿Cachai? Entonces, a eso me refería con lo que estaba diciendo al principio. Muchas gracias, Jonathan.
¿Alguien quiere comentar sobre el párrafo que mencionó el colega acá? Yo, Ya, dame un segundo para anotarlo. Diego, ¿alguien más le llamó la atención el comentario del profesor Jonathan? Ya, te escuchamos, Diego. Yo levanté la mano también. Ah, perdón. Ale, ¿alguien más? No, ya, continúa. Ya, Diego, te escuchamos. ya ok, que sobre lo que decía el profe Jonathan, que mencionaba el ritual de los aborígenes que perseguían al protagonista. Creo que el libro incluso alude o hace como referencia a este ritual, ya que el tipo lo cuelgan de cabeza abajo, boca abajo, en resumen. Pero nada, quería mencionar esa curiosidad. No sé el nombre del ritual realmente, pero sé que lo hacen. Ese culto a los dioses del... Alejandra. Bueno, también ahí resaltar un poco que concuerdo con Jonathan con los cambios de escenario que se van dando en este texto, en esta lectura. O sea, que comenzamos en una esquina y terminamos en una selva donde suceden muchas cosas entre medio y al final igual queda algo como que pasó. Entonces, los cambios de escenario como que nos confunden un poco con la lectura, con lo que estamos comprendiendo o lo que vamos ahí visualizando o especulando de lo que pueda pasar y nos cambia rotundamente la escenografía, o sea, nos fuimos a otro lado. Así que concuerdo con el colega. ¿Alguien más desea comentar sobre lo que dijo Jonathan? Entonces pasamos al siguiente. Luciano Villa, compañero. Compañero, era, bueno, el Jonathan, una parte de las líneas, pero decía así, tenía que huir de los aztecas que andaban a la casa de un hombre y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, claro. Y me llamó la atención por lo siguiente, hay una película argentina, que tienes que haberla visto la mayoría, se llama La Historia Oficial, ¿ya? Y ahí un chico reclama durante la clase, estaba en contexto de gobierno militar, y reclama precisamente y dice a la profesora, claro, si la historia la escriben los ganadores. ¿Y cuántas veces nosotros enseñamos la historia en función de eso? Pues, o sea, tú agarras un libro de quinto básico y así sucesivamente y te dice, oye, los aztecas grandes cazadores, claro, y porque la guerra la ganaron efectivamente los cazadores, la ganaron los cazadores, la ganaron los aztecas, de alguna manera vanaglorian ese tipo de conductas que si lo extrapolas a un contexto de noticias es prácticamente un asesinato en masa. Pero efectivamente eso es lo que llama la atención. O sea, imagínate un marciano periodista que se mete a la Araucanía y dice, oye, se mete con su uniforme verde y raptan a un hombre y ese hombre es el mapuche y el que va a boca arriba. Entonces, me asombra ese sentido o ese trato de la información, también lo que uno dice en la buena prensa o la mala prensa. Me llama mucho porque siempre la historia la escriben los ganadores y la capacidad en este caso de Cortázar de jugar y hacer ver de alguna manera cualidades donde efectivamente a lo mejor en términos éticos no la hay, porque éticamente, claro, si tú lo analizas la escena sin nombres, sin apellidos, sin cultura, dices, esto es un asesinato en masa, ¿ya? No te dice es un rito o la historia muchas veces de alguna manera le rinde pleitesía a ciertos hechos que en términos funcionales no son así. Entonces siempre me llamó la atención esa parte del texto. Eso, colega. Interesante y profundo, colega. ¿Alguien quiere comentar lo que dijo Luciano? Para anotarlo. Pasamos al siguiente entonces. Bueno, yo quería comentar sobre lo que dice Luciano, que quizás, claro, en otra época o en otro contexto, es como hacer política el estar matando en masa, o el hacer guerra, llega a ser parte de una forma de gobernar. Eli, ¿estás por ahí? Sí, se corta de repente. Voy a leer
el párrafo que me llamó la atención. Ok. Dice, gritó de nuevo, ¿me escuchan? Sí, súper bien. Ya. Gritó de nuevo sofocadamente. Casi no podía abrir la boca, tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fuera de goma y se abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo, convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. En realidad, ¿por qué elegí este párrafo? Porque él describe el miedo, la desorientación que sentía en ese momento cuando estaba en el sueño, o sea, estaba como en proceso de... por la fiebre muy alta que él estaba ¿cómo se dice? Cuando uno estaba ¿Delirando? delirando, Delirando. justamente, delirando, sí. Entonces, Cloroformo por ahí le aplicaron al personaje. claro, sí, para los dolores por su brazo que tenía y otros golpes. Sí, y esto yo lo llevo a la vida diaria, de que muchas veces nos sentimos así de asustados y si bien es cierto, gritamos internamente pidiendo ayuda o nos vamos como hacia adentro con nuestros sentimientos, con nuestros problemas y no todos no se dan cuenta los que están alrededor nuestro de lo que pasa, porque aquí dentro de su relato, de su pesadilla que él tenía, él en algún momento como que reacciona y dice que mira a su alrededor y ve que sus compañeros de sala, los otros enfermos seguían durmiendo, o sea, estaba todo tranquilo y él estaba en otro proceso en ese momento. Es lo que siento y en cierta relación con lo que bien decía Luciano, igual porque llevarlo a un contexto político, social o social y político, muchas veces nos pasa eso, que es injusto lo que le pasa a nuestra sociedad y muchos nos quedamos callados y no logramos buscar en la forma de poder expresar la rabia, la pena que tenemos respecto a las injusticias que ocurren en nuestra sociedad. Eso. Wow, interesante. ¿Alguien se anota para comentar el párrafo que leyó Eli? Yo. Saray. Después de Saray, ¿alguien más quiere comentar lo que dijo Eli? Yo leo, el profe Gonza. Gonzalito, ¿quién más? ¿Alguien más? Ya, Por acá, cerramos ahí. Ah, Jonathan, perdón. Jonathan. Ya, Saray. Bueno, me llamó bastante bastante la atención y sobre todo lo que decía la señorita en ese momento. Claro, nosotros a veces tenemos tanto miedo de como expresar lo que sentimos a veces o lo que pensamos. Y por lo que leí en el pequeño párrafo, porque igual estuve un poquito ocupada, que este personaje tiene bastante miedo en la selva. Trata de ocultarse, gritar y expresar lo que siente ese miedo, ¿verdad? Entonces, me siento un poquito identificada con el personaje en el sentido de como poder que te retengan en el sentido de expresar lo que tú sientes. Porque a veces yo, estando en Santiago, pasé muchos momentos un poquito más difíciles de los normales y como que hubo un periodo donde me tranqué bastante en seguir avanzando. Entonces, leyendo igual ando un poquito más sensible todo el tema, y leyendo este pequeño párrafo de que leyó Finita, como que me llegó bastante a mi sentir. Entonces,
todo lo que ha vivido ese personaje en esta trama me llamó bastante la atención y fue muy interesante y reflexionante. Entonces, a veces algunos no, como persona, dije en un principio, no podemos expresar lo que sentimos por temor, por miedo o por la opinión de tu familia a veces, que a mí me ha tocado pasar eso. Entonces, me sentí bastante identificada con el texto y es muy reflexivo lo que dice, sobre todo lo que expresó en este momento la señorita. Así que, eso. Muchas gracias, Saray. Gonzalo. Ya, perfecto. ¿Se escucha o no? Sí. Ya, maravilloso. Bueno, me quiero quedar también con mucho de lo que mencionaba ahora último Saray, y también, por supuesto, con la réplica asociada a lo que dijo la Eli, con esta suerte de tener contenido, muchas veces un sinnúmero de gritos, ¿no es cierto?, que están muy contenidos en el interior, y que de alguna manera no encuentran un espacio, como que no, el entorno no te ofrece ningún espacio de alguna forma para poder canalizar o llevar hacia afuera, digamos, todo eso, aquello que está contenido en el interior. Reprimir lo que uno siente, anoté también, lo mencionaba Saray. Y claro, eso coincide, creo yo, con esta suerte de padecimiento de la sociedad, ¿no? Una sociedad enferma, una sociedad de alguna forma profundamente deshumanizada, que se ha ido deshumanizando en pro, ¿no es cierto?, en aras del exceso de productividad, y que de alguna manera nos ha desprendido de ese rasgo nuestro, no ha desprendido de la emoción, y muchas veces permitiendo que lo que somos finalmente se quede ahí, reprimido, que no encuentre una ventana, un escape, y claro, de alguna forma nos sentimos como en un entorno poco armonioso que no está a favor de aquello. Es decir, que es prácticamente antinatural, ¿no es cierto?, que inhibe, que cohíbe finalmente lo que somos. Me quiero quedar con eso. Yo espero, siempre con la esperanza de que en algún minuto esos espacios resurjan, ¿no es cierto?, donde nosotros podamos mostrarnos tal y como somos, sin ningún tipo de problema de poder ventilar aquellos gritos internos que a veces tanto nos aquejan. Eso. Muchas gracias, Gonzalo. Jonathan, te escuchamos. Sí, gracias. Quería señalar unas dos cosas o tres cosas que mencionó Saray y Gonzalo que me llamaron mucho la atención. Parto por Saray, que ella menciona asocia este miedo que tiene este hombre en la selva, ¿no es cierto? Este como terror, haciéndole la observación a Eli, ¿no es cierto? Que también le llamó la atención esta parte, ¿no es cierto? Esta parte como de estar como atrapado, ¿no es cierto? Y efectivamente el personaje estaba siendo perseguido por otros tipos que lo querían cazar. Entonces, me llama la atención eso porque un poco ese miedo como a decir lo que pensamos y lo que decimos, o sea, lo que pensamos y lo que sentimos, es causa de que hayan injusticia, ¿cachai? Porque no decimos lo que pensamos, porque no decimos lo que sentimos, ¿cachai? Entonces, eh, yo siempre diría como poner el ojo en eso, po, en que haya siempre una coherencia también entre el pensar y el decir y el sentir. Y, y lo otro que me llamó la atención fue lo de Gonzalo, cuando hablaba de esta productividad, ¿no es cierto? Que en el fondo yo lo veo eh, eh, como algo idéntico, pero solamente que con otro nombre, a este sacrificio ritual que, que estaba sucediendo. Este sacrificio, ¿no es cierto?, del hombre para los dioses, eh, quizás siguiendo, ¿no es cierto?, las ideas de Gonzalo, lo podríamos interpretar como esta idea de productividad, ¿no es cierto?, y de trabajo incansable, ¿no es cierto?, y que de repente nos lleva, y no de repente, sino que muy generalmente nos lleva como a encontrarnos como ese personaje, ¿no es cierto?,
que Cortázar pone en la selva de noche y perseguido por miles de indios salvajes, ¿verdad?, que quieren sacrificarlo. Entonces, el sujeto moderno quizás se encuentra en la misma situación, po. Y ya ponía el ejemplo el profe Luciano, cuando un poco que como que Cortázar que fue como premonitor, ¿no es cierto? Y acá en Chile tenemos en la Araucanía a los mapuches saliendo boca arriba de sus casas, de sus territorios. Entonces, eso quería señalar. Muchas gracias, Jonathan. Brevemente, que me llama mucho la atención lo que dijo la Eli sobre, claro, estamos filosofando sobre lo que es estar reprimido, este grito interno, como dice Gonzalo. Yo lo veo, o yo lo tomé por el punto de vista de lo importante. Yo creo que todos nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos momentos malos, donde nos reprimimos, tenemos estos gritos internos, y desde ahí lo importante que es el crear una red de apoyo buena. Me recordó el caso de esta niña Antonia que se suicidó, el caso Pradena, una niña que no tuvo ninguna red de apoyo, no tuvo amigos que la tiraron para arriba, amigas, nadie, todos la tiraron para abajo. Entonces, reflexionar sobre lo importante que es tener un entorno que no sea materialista, que no sea superficial, que sea humano, que sea preocupado, cosa que si a ti te pasa algo y no sabes cómo solucionarlo, siempre alguien te va a recoger, alguien que esté en tu entorno. Eso. Cortito, ¿puedo? Sí. Es que por lo mismo que reflexionas tú, es como cómo los miedos nos van atrapando también a nosotros, cómo estos miedos van dominando nuestra forma de ser, nuestra conducta, nuestro pensamiento, y cómo también aquí el autor claramente, obviamente, pone un escenario de terror, más que temor, de terror para quien va corriendo en la selva. Y eso nos pasa también a nosotros cuando tenemos alguna dificultad. Nos sentimos como este personaje que va corriendo en una selva donde cualquier cosa nos puede pasar, nos puede atrapar y vemos que no hay solución. Pero tocaste un punto súper importante, o sea, es relevante tener redes, tener apoyos, tener con quién contar. Y eso nos pasa a lo largo de cualquier edad, a lo largo de nuestra vida. En la adolescencia, ya cuando estamos más adultos, más ancianos, en todas las etapas de nuestra vida nos va a pasar y nos vamos a sentir atrapados en esta selva. Eso quería aportar, profesor. Muchas gracias, Alejandra. Diego, ¿estás por ahí? Es tu turno. Bueno, yo escogí no sé si un párrafo exactamente, yo diría más que una oración, pero sí un párrafo, creo. El párrafo dice así: cerraba los ojos, las veía formarse instantáneamente y se enderezaba aterrado, pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora. Sin imágenes, sin nada. Le costaba mantener los ojos abiertos, la modorra era más fuerte que él. Y bueno, yo escogí esta parte porque, como ustedes mencionaban, el tipo tenía como un tipo de pesadilla constante, una pesadilla que iba cambiando. Y esta pesadilla como que se representaba con distintas formas, como con una selva llena de hombres que lo perseguían, lo que alcanzaba que el protagonista se llenase como de un terror paranoico y una paranoia en sí, que al final lo llevaba a una desorientación, una pérdida de cordura y de control. Y el sentimiento también de reprimirse para no demostrar la debilidad o por miedo a no ser humano, representado por la selva y la gente que lo persigue. También quería mencionar el hecho de que el texto, yo diría que más de terror es de horror. ¿Por qué? Porque el terror es un miedo intenso, en cambio el horror es un sentimiento intenso constante. Entonces el tipo está teniendo un horror constante. No, el terror es cuando sucede algo que es como un scare jump, o sea, un susto de la nada, pero este tipo no tuvo un susto de la nada, este tipo estaba en una constante amenaza, lo cual lo asustaba todo el tiempo, lo tenía tenso, esa es la palabra que está buscando. Eso, más que nada. Interesante. ¿Quién se anota para comentar lo que dijo Diego?
Yo. Gonza, el profe Gonza. Y después Ya. la profe Ale. También creo que levantó la mano, solo aplaudió, parece, solo aplaudió. Sí, muy bien. Sí, Gonza, era. ¿quién más? Mm, Dame un segundo, Gonza, para anotar Sí. si alguien más quiere. ¿Alguien más? Ya, ahora sí. Todo oídos. Primero me uno a la reflexión del Diego, súper profunda, un análisis bien interesante de la situación, como del grado de sensibilidad del personaje principal y de cómo se veía constantemente amenazado. Yo creo que, sin ir más lejos, puede ser que es a lo que nos estamos enfrentando el día de hoy, esta amenaza invisible, ¿no?, de pandemia, sumado a las otras amenazas que ya venían desde antes, ¿no es cierto?, estas amenazas sociales que tienen una crisis muy profunda, yo creo que al globo completo, al mundo, ¿no? Ni siquiera lo vería como algo tan sectorizado como un país muy puntual, sino que Sí. esta amenaza se ha vuelto una crisis global, constante, que nos persigue todo el tiempo y que de alguna forma no nos tiene tranquilos como sociedad. Algo había mencionado anteriormente y todavía me resuena mucho, ¿no es cierto?, esta noción como esta búsqueda permanente de la productividad de los hombres, y me refiero a las personas, ¿no?, que está ahí todo el tiempo, como que nosotros, el fin último de la especie humana fuera algo así como la productividad infinita, dejando de lado todo lo demás, sino que fuéramos como una suerte de máquinas, ¿no es cierto?, de elaboración, de trabajo, de mecanización permanente. Y yo creo que ahí yace una de las principales amenazas, quizás haciendo esta asociación con este trance de horror, este horror que manifiesta el personaje de Cortázar. Yo lo veo algo como por ahí, ¿no es cierto?, que estamos también ante una amenaza permanente que ya viene arrastrándose de algún tiempo atrás, mucho tiempo atrás, y que ahora de alguna forma está viéndose con un especial realce. Estamos llegando como al ápice de toda esa crisis que yo menciono. Así que lo asocio a eso. Gracias, Diego, por incentivar, impulsar la reflexión. Me encantó cómo lo analizaste y eso quería decir por ahora. Muchas gracias. Sí, es que igual, Gracias a ti. perdón, ¿puedo interrumpir un segundo? Sí. Bueno, Que yo le vi como un enfoque más psicológico por el tema que el personaje siento que era muy humanamente psicológico, cómo se describían las emociones del personaje, así como la pérdida del control y todo eso que mencioné. interesante. Acuérdame de ese concepto de humanamente psicológico para el final, cuando hable del estilo. Esa mezcla de confusión y miedo no es solo del personaje. Yo creo que la gracia como lo transmitió al lector. La confusión pasó a todos nosotros. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Ya leyeron los párrafos las primeras personas anotadas. Ahora vamos con la segunda tanda. ¿Quién quiere compartir el párrafo seleccionado? Vemos gente que se está incorporando. Hola, Analia, ex Chimuela. ¿Alguien quiere compartir su párrafo para irlos anotando? Sarai, está por ahí. Analia. Queda Con toda Alex. confianza nomás, recuerden, estamos en un Sí. espacio de confianza, así que anímense. Yo me quiero anotar, pero como tercero o segundo de esta tanda, no quiero ser primero, ya he hablado mucho, así que... El viejo truco. El Ya, viejo vamos a truco. bajar segundo al Gonzalo. Ah, mira, hay una aprendiendo. alumna que tiene muchos problemas de internet y me dice si puedo leer su pequeño fragmento, lo que ella le llamó la atención. No, ¿puede ser? Ignacia Tercera. Pizarro. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto, la dejamos tercera a la Ignacia. Ya, muy bien. Sería interesante escuchar a los chicos. Me gustaría Sí, escuchar a totalmente. Analia, por último con su lectura del texto, y para que nosotros lo podamos reflexionar. Igual que a Cristian. A Cristian también. Fábrega.
Queda Cristian, Saray y Analía. Con confianza, chiquillos. Sí. A lanzarse nomás. Aquí estamos en un espacio de buena onda, de confianza, de respeto. Todas las opiniones son válidas. Ya, vamos entonces, Gonzalo. Con la Ignacia. Con tu párrafo primero. ¿Ya? Bueno. Vamos con el Pero tuyo. solo si después me prometen que la Analía o el Cristian van a decir su párrafo. ¿Ah? Estamos ansiosos por escucharla. Sí, va a fluir. Sí. Ya, Mira, vamos después con... de la analía, disculpa, después de la analía puedo ir yo. Ya, ajá, se están sumando más participantes. Muy bien, me gusta esto. Sí. Entonces, Alejandra, tú quedas quinta. Yo voy último. Cuarta queda la analía. Después viene Luciano. Sí, Luciano último. Ya. Último, para cerrar, el Cristian Fábregas. Es la guinda. Súper. Ya. ¿Comenzamos nomás? Dale nomás. Ya. Mi fragmento dice, es casi al final, literal. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse. Que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro. Absurdo como todos los sueños. Un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. Ahí yo quedé alucinando. La verdad es que ahí me dejó perplejo el escritor, y lo primero que se me viene a la mente en este vuelco tan sorpresivo es aquello que nosotros definimos como realidad. ¿Qué es lo real? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo distinguir un sueño de lo que no es un sueño? ¿Cómo distinguimos una ilusión de lo que es la percepción? Yo, la verdad es que me quedo dando vuelta, ¿no es cierto?, cómo nosotros como especie, como humanos, ¿no es cierto?, como sociedad, como personas, construimos realidad, y qué de aquello, ¿no es cierto?, efectivamente se puede considerar así como tal, o qué es lo real, qué es la realidad en definitiva. Me fui, en base a eso se me despertó una idea, pero que no es mía, y es del profesor y biólogo chileno, filósofo también, Humberto Maturana, que él en su teoría biológica del conocer describe un poco acerca de esto de la realidad o de la ilusión. Humberto Maturana dice así, dice, yo no puedo distinguir en la experiencia entre ilusión y percepción. Por lo tanto, él cree, ¿no es cierto?, Humberto Maturana, que la realidad no puede ser independiente de uno mismo, como Gonzalo, de Eli, de la Analía, del Diego. La realidad está directamente asociada a mí, y que es imposible distinguir entre esa ilusión y la percepción. Les doy un ejemplo súper concreto antes de finalizar. Él lo dice así. Por ejemplo, cuando nosotros vamos transitando en la calle, ¿no es cierto?, un día cualquiera, imagínense sin COVID, podemos andar en la calle, en el centro de Quintero, ahí en calle Normandía, en el pleno centro, voy caminando y al frente mío, yo estoy seguro haber visto a la Analía en el centro y la saludo con euforia. ¡Hola, Analía, ¿cómo estáis? ¿No es cierto? Y después del rato me doy cuenta, chuta, no era nada la Analía. ¡Qué vergüenza! Y yo saludé a otra persona. El hecho concreto es que todo mi ser como Gonzalo en ese minuto decía, yo vi a la Analía. Pero solo me di cuenta que estaba equivocado después, a posteriori, ¿sí? Por lo tanto, es muy difícil, es más, es imposible distinguir la ilusión de la percepción. Todo lo que soy yo como Gonzalo, mi constitución, estaba absolutamente seguro en ese minuto que lo que había visto, la persona que yo había visto, efectivamente era la Analía. Pero después me di cuenta, y tuve que pasar la vergüenza seguramente, que no era ella. Por lo tanto, ¿cómo hacemos esa distinción entre lo real, un sueño? ¿Cómo se construye la realidad? Humberto Maturana, para finalizar, dice que la realidad la construimos en base a acuerdos, en base a emociones, ¿no es cierto?, acuerdos grupales, acuerdos colectivos.
porque lo que yo veo no es lo mismo que puede ver la tía Eli, no es lo mismo que ve Analía, no es lo mismo que percibe, siente Diego ni Cristian Fábregas. Solo construimos la realidad en base a acuerdos, a lo que colectivamente nosotros podemos definir como realidad. Podríamos extendernos mucho rato, pero solo eso quería agregar. Muchas gracias. Y eso. ¿Qué es la realidad? No sé. Gracias a ti, Gonzalo. Crisis existencial, así. Gracias a ti, Exacto. Gonzalo. ¿Alguien le llamó la atención lo que dijo Gonzalo? Por acá, Leo, comentar algo muy pequeño. Dame un segundo, Jonathan. Déjame ordenar un poco. Jonathan, posterior a Jonathan, ¿alguien quiere comentar algo sobre lo que dijo Gonzalo? Ya, ahora sí. Dale, Jonathan. Esto acerca de esta identidad entre ilusión y percepción, eso nos lleva a concluir entonces de que toda nuestra percepción es una ilusión, po. Todo lo que como que pensamos ser son convenciones, ¿cachai? Convenciones. No tienen por qué ser siempre así. Lo que pasa es que se conserva una estructura, porque también Maturana, como biólogo, habla de estructuras, ¿cachai? Orgánicas, y que a medida que le pasan cosas a esa estructura, se va formando como tal, porque está en constante relación con el medio. ¿Cachai? O sea, también esa relación con el medio tiene que ser coherente, o si no, la estructura muere. Si se pierde la coherencia, muere la estructura. Entonces, hay estructuras sociales que se van repitiendo también. Así como en el sujeto, como en las células, estas estructuras se conservan también en la sociedad. Por eso Maturana es tan interesante, porque explica la educación, la sociedad desde lo biológico, desde la biología, desde lo orgánico. Entonces, y en relación con el texto de Cortázar, yo veo que la estructura que se repite, que se replica, y que lo señalamos en un momento atrás, es la estructura del ritual de sacrificio. Esta guerra florida, ¿no es cierto?, que sucedía en esta época precolombina, de alguna manera esta sociedad la está replicando. Con nuevos personajes, con otra estructura, con otras nomenclaturas, con otra forma, pero la estructura se conserva. Entonces yo me pregunto cómo no repetir el modelo, digamos, cómo hacer el cambio de esa estructura que nos sacrifica como personas. Y yo pienso ahí está el sentido como político y democrático de estas tertulias que no son por casualidad, porque no son algo simplemente para entretenernos un rato en la tarde. Por cierto que sí, pero también tienen un sentido profundamente político, de traer, como decía en un saludo este profesor Gonzalo, ¿cómo se llama este profesor que mandó el saludo? ¿Ramón Flecha? ¿O Carlos Calvo? Ramón Flecha. No, Ramón Flecha. Flecha, ¿no es cierto?, que mencionaba que hay que traer el derecho a la educación, ¿cachai? Que es importantísimo para no seguir repitiendo esas estructuras que sacrifican a las personas. Exacto. Muchas gracias, Jonathan. Pasamos al siguiente, Gonzalo. Con la Ignacia, ¿cierto? Con la Ignacia. Ya, Ignacia destacó una frase, una oración, más que un párrafo, así, y lo destacó con negrita, me lo envió a mi WhatsApp, y dice así, dices, en sus sueños abunda el miedo. Eso le quedó profundamente calado ahí a la Nacha, y dice así, ¿por qué? Yo lo tomé a que tenía una vida llena de miedos y agonía que no le permitía ser libre en esa vida, pero al final sale que su cuerpo le servirá a dioses ajenos, y esto me lo tomé como que él era preso de personas importantes, como una referencia a un estado opresor, que es lo que nosotros estamos pasando en estos tiempos. ¡Wow! Ignacia Pizarro, Buena. alumna segundo año medio A, Michimuela. ¡Wow! Bien, buena, bonito. Qué potente, ¿no? ¿Alguien se quiere anotar con lo que dijo Ignacia?
No. Yo quiero hacerle tributo a mi alumna, cortito. También había levantado la mano. La tía Ale, Alejandra. ¿levantó la mano? Yo también. Que vaya la Ale primero. Ale primero. ¿Ya? ¿Alguien más? Luciano, creo. ¿El Lu también? Sí, yo voy tercero entonces, para Ya. no repetirme tanto, Dale, ¿vale? Gonza. Ya, No, ya, la Ale ya. primero, la Ale Alejandra, primero. Luciano. Ok, Sí. dale Alejandra. Ya. Primero, agradecer a la Ignacia, súper buena su reflexión y obviamente que la historia también nos va hablando de los temores, como decíamos anteriormente, sobre estar cautivos en este horror, como nos hizo hincapié Diego también, constante que el personaje está viviendo. Y me gustó mucho la reflexión de Ignacia, la felicito, quería compartir esto pequeñito, y además que tiene mucha, va tomado de la mano con lo que yo destaqué también, así que después me voy a explayar un poquito más con respecto a eso, así que gracias a la Ignacia. Tremenda la Gracias, Ignacia. Alejandra. Luciano. Yo me quedaba con el concepto de opresor tan mediático este último tiempo, ¿ya? Y lo analizaba porque, claro, opresor o tiempo oprimido fue en la Edad Media, la religión, de alguna manera el enfoque que teníamos de Dios. Después pasó hace algunos años, te diría la época del 80, con el tema de la droga, y después de alguna manera lo vemos nosotros reflejado en el tema del Wi-Fi, por la dependencia que nosotros tenemos de esto. Claro, y después cuando conceptualicemos y digamos, ahora el opresor es el COVID, y de alguna manera esta sociedad estancada y encontrando algunos canales de encuentro a través de las tertulias, que yo siempre digo a los chicos que más que una actividad académica, una actividad de encuentro, de contención. Entonces, me llama mucho la atención el reflexionar sobre el concepto de opresor, porque cómo de repente podemos tener figuras divinas, así como figuras cotidianas, ¿ya? Y analizar cada palabra que parece de cortarse absolutamente fascinante. Eso nomás leo. Gracias, Luciano. Gonzalo. Después Eli, te Ya. anoté. ¿Te anoté a ti? ¿Tú venías después, Eli? Ya, dale, Gonzalo. Ya, bueno, primero también, obvio, me sumo a la reflexión me sumo a la felicitación de la reflexión de Ignacia, bien potente, algunos conceptos muy clave, palabras clave y bien fuertes. A mí se me vino a la mente inmediatamente una idea y que tiene que ver con la ideología, no es una frase, ¿no? La ideología como apropiación de la verdad, ¿no es cierto? Donde esta persona, el personaje, está como está completamente a merced de otro grupo étnico, ¿no es cierto? De otro grupo de personas, podríamos interpretarlo como quisiéramos, pero otro grupo de personas a merced de la ideología de ellos, como verdad. Sacrifiquemos a este tipo porque nosotros pensamos que así tiene que ser, tenemos que rendirle culto a nuestros dioses y qué mejor que haciéndolo sacrificando a otra persona, ¿no es cierto? Y claro, eso me resuena como esta apropiación que tienen distintos sectores acerca de lo que es la verdad, y que muchas veces nos vemos obligados de alguna forma, obligados a seguir esa verdad, como a obedecerla, a tenerla como una realidad, hablando como me mencioné anteriormente, como una realidad, como una verdad total, absoluta, y que tenemos que obedecer a esa verdad, muchas veces a contravoluntad. Y ahí, claro, calza perfecto lo que la Ignacia denomina como estado opresor, ¿no? Que tenemos que ser sumisos, sometidos, ¿no es cierto?, a una forma de pensar, a una racionalidad determinada que nos tiene a nosotros en una posición de privilegio, etcétera, 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 a merced, ¿no es cierto?, para el sacrificio de una ideología determinada. Eso me resonó, así que... Gracias, Gracias. Gracias, Gonzalo. Qué increíble esto de las tertulias, cómo todos podemos tomar una frase de distintos puntos de vista. A mí me llamó muchísimo la atención lo que dijo Ignacia cuando habla del miedo que tenía el personaje. Porque el miedo que tiene el personaje, nosotros también convivimos con muchos miedos internos, todos nosotros. Entonces, desde ahí reflexiono con lo importante que es el combatir, el superar tus miedos internos, porque eso va a lograr que tú saques tu mejor versión de ti. Y esa es una filosofía de vida, ser tu mejor versión. Así que los invito a detectar cuáles son tus miedos, enfrentarlos, ganarles, y sin duda alguna tu persona será mucho mejor. Y lo podrás plasmar en tu entorno también. Eli.
¿Venías tú o no? ¿Tú habías notado o no? Que se había levantado No. la manito. Ya, No. ok. Pasamos entonces a Analía. ¿Tienes tu párrafo? Mi niña, no sea tímida, si estamos acá en confianza. Ya. Todo lo que leí no me quedé con ningún párrafo, pero la idea que se me quedó es como que el personaje tenía el miedo como a morir, a que lo mataran. Eso es como con lo que me quedé. Y Ya. eso. Eso, el miedo a la muerte Súper. te llamó la atención. Sí, Ya, interesante. ¿Alguien se anota para comentar la idea que dijo Analía? Muy buena sobre... Todos tenemos esto, todos empatizamos con ese miedo. Yo, Diego. Diego, Sí. posterior a Diego. Ya, te escuchamos. hablando sobre el tema de lo que mencionó la ¿cómo se llama? Analía. Analía. Por ejemplo, la mayoría de religiones se basan en el miedo a la muerte. Por ejemplo, con la Iglesia Católica, por ejemplo, se dice que la muerte es como una recompensa. Onda, dependiendo de la persona, claramente. Pero es una clase de recompensa para la persona que fue buena en vida. Y esa persona que fue buena en vida va a perder el miedo a la muerte. Lo mismo funciona, por ejemplo, con los carteles mexicanos. La gente que es leal al cartel va a ser como la más alabada a la muerte, porque en los narcos o los carteles suelen alabar a la muerte, sobre todo en México. Pero nada, quería mencionar eso. Bueno. Interesante reflexión sobre la muerte, Diego. De hecho, la muerte es un tópico literario muy importante. Se aplica desde la Edad Media con Dante hacia adelante. Es uno de los más grandes misterios de la vida, la muerte. La Analía tocó uno de los tópicos más complejos de la existencia misma del ser, la muerte. Viene La Analía, muerte. tremenda. Podríamos estar ahí ya nos vamos, se nos va la hora hablando de la muerte. Los Pero miedos sí, a la muerte, sí. tópico, tanto libro que hablo, tanto escritor que hace filosofía de la muerte, hace apología de la muerte. Ya. Alejandra. Ya, aquí estoy. Voy a compartir mis líneas del texto. Dice, volvió bruscamente del desmayo. 4 o 5 hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto. Sentía gusto a sal y sangre. Le dolía una rodilla y cuando lo alzaron gritó, porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él lo alentaban con bromas y seguridades. Bueno, ¿por qué este párrafo, estas líneas me llamaron la atención? Porque él cuando despierta, o sea, él sale de ese estado de desmayo que estaba en un estado de incertidumbre de qué está pasando, cómo sucedió, por qué la gente me mira, o sea, yo sentí eso, y obviamente todo lo veía distorsionado, o sea, no había coherencia entre las personas, entre lo que le decían, las personas que estaban ahí alrededor también, algunos, como decía, le hacían bromas, otros yo me imagino que le decían tranquilo, vas a salir de esta, y me llevó a mí también, hace muchos años atrás que me sucedió algo así, de la nada, no sé, estaba en ayuno, no sé qué es lo que me había sucedido, me desmayé y tuve este mismo desconcierto. Me pasó en Valparaíso, así que la gente era toda desconocida, y tuve este mismo desconcierto, entonces es como nuestro cuerpo o nuestra mente escapa de la realidad después de algún episodio que te provoca el perder por un momento, por unos minutos, tu conciencia. Y eso me quedó dando vueltas. Bueno, y también que aquí marca el inicio de todo lo que sucede después al personaje, de todos estos temores, de todo este desconcierto que aparece en la lectura. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien quiere anotarse para comentar lo que dijo Alejandra?
No. Ok, pasamos a Luciano Uvilla. Ya, no quería comentar lo de la Ale, me cayó varias veces en moto y claro, uno queda así. Dice así, la extraña, y queda esa sensación de incertidumbre. Dice, la extraña mariposa, perdón, dice, ese insecto, la extraña mariposa metálica que se había transformado, que está casi al final del texto. Y de alguna manera, claro, lo de Cortázar, por ejemplo, que fue un niño enfermo y a los 4 años llegó a la Argentina, él nació en Bélgica, era hijo de diplomático y muchas veces tuvo que cambiar su contexto. Entonces, ese tema de la transformación, también el Cortázar, que de alguna manera es una contradicción constante, porque si tú le preguntas en el ámbito literario argentino, prefieren mucho más a Ernesto Sábato, porque encontraban a Cortázar afrancesado, franchute, ¿ya? De hecho, se fue en 1951 a Argentina y a Francia, y nunca pudo recuperar ese vínculo que tenía con el pueblo argentino. Entonces muchas veces era discutido, decía, este es un escritor, pero en el fondo no pronunciaba bien la R, hay audios absolutamente en ese sentido, ¿ya? Y de ser un escritor censurado por la autoridad argentina en el gobierno militar, ¿ya? Entonces, me habla también, por ejemplo, de la idea de transformación, por ejemplo, de Nicanor Parra, que fue profe de matemáticas, físico, y resulta que terminó en antipoeta, ¿ya? De alguna manera, cuando, por ejemplo, Andrés Calamaro, en una de sus obras, dice, presenté mis credenciales a tu risa, y claro, yo veo, a veces me describo, digo, jugador de fútbol playa, profe, y ahora tendría que decir contertulio, profe y futbolista. Entonces me llama la atención eso, de cómo tenéis que, de alguna manera, transformar de acuerdo al contexto, cómo la vida va haciendo ese ejercicio, ¿ya? Y esto del COVID, pues de alguna manera enseñar a nuestros alumnos el concepto de cambio, adaptarse a los diferentes contextos que tenemos que vivir. Yo creo que es un ejercicio súper fuerte para la Analía, no falta el Diego lo conozco, es súper, de alguna manera, dialogante, pero construir estos escenarios y de alguna manera adaptarse a estas plataformas, que en el fondo vamos a convivir harto tiempo con ellas. Eso no vale. Muchas gracias, Luciano. ¿Alguien se quiere anotar para comentar lo que dijo Luciano Villa? ¿No? Bueno, yo considero que la versatilidad hoy en día hay que ponerla en práctica constantemente y nos ha puesto a todos en esta prueba en el día a día. Cristian, ¿estás por ahí, Cristian Fábrega, Gato Juanito? Aquí estoy. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Hola. Hola, te escuchamos. Lo que quería recalcar del texto era cómo es que el protagonista, como que su mente, al menos lo que yo entendí, cómo es que su mente intenta escapar de la realidad cambiando su entorno, que eso fue lo interesante, y algo que sucede en la realidad, que gente al sufrir un dolor constante, un horror constante, su realidad, como que su mente de forma involuntaria cambia su realidad, que eso fue lo que más me pareció interesante. Muy bien, Cristian. Interesante reflexión. ¿Alguien se anota lo que dijo Cristian Fábregas? ¿Luciano? ¿Por ahí o no? Hay que ver. ¿Sí? ¿Lu? ¿Alguien más después? ¿Diego o no? Es que me enredé un poco con lo que dijo, que no escuché muy bien. Se me conectó un poco el internet. Es que, a ver, lo que dije fue que me parecía interesante cómo es que el protagonista, para escapar de todo el terror constante que está sintiendo, su mente como que genera una realidad falsa de la cual está dentro para no tener que soportar tanto el horror que está. Sí, exactamente eso. Te silenciaste. Bueno, yo quisiera comentar brevemente. Bueno, lo que
plantea Fábregas, yo creo que todos en algún momento de crisis hemos vivido eso de quizás cerrar los ojos y cambiar de escenario, no estar acá, que esta realidad no sea la verdadera, que despertar mañana y que todo cambie. Eso, a mí también me puso en esa encrucijada el cuento. ¿Alguien más quiere anotarse? Luciano, después de Luciano. Ya, dale Luciano, te escuchamos. Contigo finalizamos. Sí, me parecía que lo de Fábregas era súper autobiográfico. Yo creo que Fábregas pasó muchas veces por eso, por sus miedos. De alguna manera logró reinventarse. Yo me acuerdo, conocí al Cristian porque estudiaba en el colegio de mi hija, claro, y generó muchos anticuerpos cuando llegó, y de alguna manera fue tan inteligente de lograr esa experticia cotidiana, de ser un chico adorable en términos editoriales, es decir, tú conversando con Fábregas puedes tener horas, horas y horas, ¿ya? Entonces me parece un ejercicio súper interesante como él de alguna manera u otra se reinventó en ese Cristian que todo, de verdad, independiente del concepto que tengamos de él como alumno, en términos de personaje, o sea, tú lo pones en un reality y el Cristian se roba absolutamente el rating. Entonces, que claro, va a tener una versatilidad y una arma en la vida que son absolutamente alucinantes y plausibles en este caso, de salir adelante. Así que, no, felicitaciones, sobre todo por el análisis. Uno siempre se queda con la guinda de la torta, por el análisis que hizo del texto, porque creo que es súper pertinente a su contexto y a su historia de vida. Eso. Muchas gracias, Luciano. Con tu comentario cerramos el ciclo de opiniones. Los felicito, muy agradable, muy interesante cada una de su participación y colaboración. Así que me voy lleno de esta energía positiva. Para finalizar también, quizás ahora hablar un poco del estilo de Cortázar. Él es un escritor que se caracteriza por utilizar de mejor forma el mundo onírico, ¿ya? Dentro de la narrativa, para ser bien breve, para que no sea una clase de lenguaje, dentro de la narrativa están los mundos, ¿ya? El mundo de la ciencia ficción, de la fantasía, de los mitos reales, cotidianos, utópicos, y el onírico, que es el mundo donde hay una realidad y otra realidad paralela, realidad sobre realidad. Y él lo plantea muy bien con este enfermo que está en el hospital, pero también está arrancando de los indios, como en la película Apocalipto, como dice por ahí Jonathan. Y ahí está transitando. ¿Cómo lo hace él? El párrafo que leyó Eli es muy interesante porque hace una narrativa ambigua, donde cuando él escribe ciertos párrafos, yo lo puedo tomar como que es un indio, o otra persona lo puede tomar como está hospitalizado. Y eso es lo que él hace a propósito. Él busca la confusión del lector, busca hacer estos cambios de realidades que no sean tan obvios, que sean más bien interpretativos. Esa es la gracia del mundo onírico. De hecho, el personaje ni siquiera tiene nombre. Y eso es para que tengamos claro que hoy nos deleitamos con el mundo narrativo de lo onírico, de los sueños y las realidades paralelas, llenas de confusión. ¿Ya? Los invito también a ver, hay un cortometraje muy bueno en YouTube, lo invito a verlo, donde les va a gustar mucho, van a sentir muchas cosas después de leer el texto, ver ese cortometraje genera cosas muy, muy interesantes. Así que eso, me despido, le doy el pase a mi compañero Jonathan. Muchas gracias. Bueno, nada más que reiterar como el agrado, ¿no es cierto?, que es siempre escuchar sus opiniones, ¿no es cierto?, y sus reflexiones, ¿no es cierto?, porque sobre todo es importante la reflexión para nuestra vida, para resolvernos. Y como para, antes de despedirnos, quisiera pedirles, ¿no es cierto?, y todo el equipo, ¿no es cierto?, en nombre de todo el equipo, si pueden responder una encuesta que va a aparecer ahora por el chat de Zoom. Puse la encuesta por el chat de grupo del equipo, ¿no es cierto?, a ver
si alguien del equipo puede copiar el link por el chat de Zoom, por favor, porque yo no puedo como desde acá, lo tengo por el computador. Entonces, les pediría, ¿no es cierto?, a los que asistieron, si pueden, por favor, responder esa encuesta. Para nosotros es importante tener esa información de quiénes asistieron, qué les pareció la tertulia, ¿no es cierto? Hay una pregunta por ahí, ¿no es cierto?, que ustedes, para que evalúen, ¿no es cierto?, entre 1 y 5, ¿no es cierto?, evalúen la tertulia y dejen sus comentarios también, ¿no es cierto?, y propuestas. Ya de repente hay algún texto o alguna obra que quisieran también compartir para las tertulias próximas, ¿no es cierto?, que podrían ser de gran ayuda y por supuesto bien recibidas. Ahí está la encuesta, así que ahí se las dejamos, por favor, como les digo, si la pueden contestar, y eso, me despido y nos despedimos todos, ¿no es cierto? Y que estén muy bien, un abrazo y cuídense mucho. Gracias. Igual para todos. Ah, las fotos, sí. Oh, Sí, ¿verdad? la foto. Sí, si pudiéramos colocar la cámara todos. No. Vamos, Cristian. Poder... ¿Cómo? ¿Y el Cristian Fábrega? En el baño. Ah, ya. Está cagando. No, por favor. Está haciendo caquita. Estamos en vivo. Que apague la cámara entonces. Lenguaje formal, no lo olviden. Ah, ¿qué? Estamos terminando en todo caso. No estoy Estamos terminando, acá. Cristian. Si puedes poner la cámara para la foto de... Claro. Ahí. La foto oficial. La foto oficial. Foto del LPQ. 1, 2, 3. Súper. La otra vez salí en la foto todo pixelado, era un pixel. Era como hecho de cuadraditos de Minecraft, así. Diego Magia. Chicos, inviten a la próxima tertulia el martes, entonces a las 5 nos juntamos, inviten a algún amigo que quiera participar, algún compañero de curso, son todos bienvenidos, ¿ya? Mientras más estemos en este Todos y espacio, todas. mejor Mucho para mejor. todos, ¿ya? Sí. Así Vale. que muchas gracias, un abrazo. Mucho cariño a todos. Chao. Gracias. Que nos vieron en la Chao, transmisión chicos. en vivo también. Chao. Gracias. Los que estaban en la Gracias. transmisión, Chao. cordialmente invitados a la Chao, próxima Diego, versión. chao, Quedan Navidad. 2. Vamos. Dios, es Dios. Gracias. Exacto. El que transmite en vivo Ya. es Dios. También está invitado. Vale. Gracias. Chao, chao. Invito a mi amigo vagabundo. Cristiano, cuídate. Chao, Hasta la Cuídense, abrazo, próxima. cuidador. Chao. Hasta la próxima, próximo martes. Sí.